caso ustedes lo conocen y lo tienen más fresco que yo. A grandes rasgos, este era un paciente con factores de riesgo cardiovascular. Estaba hemodinámicamente inestable, intubado, y que, pues, en el electrocardiograma tenemos información relevante, ¿no? Yo lo que siempre les diría es tratar de hacer de manera metódica la descripción del electrocardiograma. Y pues el ABC de la descripción del electrocardiograma sería ver que no tiene criterios de ritmo sinusal este electro, ¿no? Es decir, en la tira de D2 o de D3 largo, vemos algunas ondas P que no conducen, y este sería la ausencia de uno de los criterios del ritmo sinusal, ¿no? Igualmente vemos cierta irregularidad en los complejos, y podemos ver en promedio que la frecuencia cardíaca, calculándola cuando el intervalo entre un R y otro R en promedio, pues estaría alrededor de 60 latidos, ¿no? 50, 60 latidos. Lo que es grosero, por decirlo de la mejor forma, es que en derivaciones inferiores, D2, D3 y ABF, tiene lesión subepicárdica, aunque desgraciadamente es una línea isoeléctrica un tanto errática, que no está de más decirlo. Imaginen la complejidad de hacer un electro que está específicamente confinado, por decirlo así, en un área para atención de pacientes con COVID. Y lo que llama la atención es que, aunque tiene esta elevación del ST, es decir, una lesión subepicárdica en la cara inferior, por las derivaciones contiguas D2, D3 y ABF, vemos también que tiene elevación del segmento ST en otras caras del corazón, no necesariamente contiguas. Esta vemos donde tiene el cursor el doctor Fernández la elevación en V5, en V6, que sería la cara más apical del corazón o la cara lateral baja, ¿no? Entonces, lo de la complejidad de la toma del electro guarda relevancia, porque cuando nosotros vemos en el libro el diagnóstico por electrocardiograma de una pericarditis, puede haber una elevación del segmento ST a expensas de un descenso del intervalo PR, ¿no? Que es una de las consideraciones como diagnóstico diferencial. Lo que yo siempre les diría es que debemos de ver lo que ponga en riesgo la vida de los pacientes a corto plazo, ¿no? Y en este caso, como yo hacía este comentario muy breve, los factores de riesgo cardiovascular de este hombre, pues con este electrocardiograma siempre debemos pensar en lo que ponga en riesgo su vida a corto plazo, ¿no? Oye, Juan Pablo, fíjate que este paciente sabemos que tiene un COVID grave, está intubado y evolucionaba más o menos estable cuando tiene este evento, unas taquicardias ventriculares, ritmos lentos, y llama la atención, se toma este electro y se hace evidente esta elevación del ST. Ante un electro de estas características, existe la manera de distinguir, vale la pena querer distinguir por electro porque el diagnóstico diferencial es amplio. En el contexto del COVID, el Takotsubo, la miocardiopatía por sepsis, el daño por citocinas, el proceso inflamatorio a nivel miocárdico, el estado hemodinámico eventualmente que puede influir, el hecho de que tenga obstrucciones potencialmente en las arterias coronarias, un infarto con elevación, con una obstrucción, etcétera. Ante un electro, un paciente que estando estable de repente tiene este electro, ¿tú qué sugerirías como abordaje inmediato? Es decir, ¿lo trombolizarías, por ejemplo, diciendo, mira, está elevado, hay que trombolizarlo ante la posibilidad? ¿Cuál sería tu sugerencia si tuvieras que tomar esa decisión tú? Bueno, el contexto de este paciente es si tiene estas arritmias potencialmente letales, como la taquicardia ventricular, y está alternando ritmos rápidos con ritmos lentos, como vemos aquí, pues valdría la pena más bien tener un examen o un procedimiento más bien de diagnóstico y de terapéutica, ¿no? Insisto, eso también la complejidad de poner en riesgo
pues a quien lo atiende, pero finalmente es lo que nos ha tocado y es adaptarse, ¿no? Y esto lo platicábamos contigo, Paco, el día de ayer. Eh, la literatura internacional en ocasiones señala como opción de primera línea de tratamiento cuando hay sospecha de un infarto con elevación del ST, la trombolisis y así, digamos, reducir el riesgo de exposición a los operadores de un procedimiento intervencionista. Siendo un procedimiento que tiene la vía aérea protegida, el paciente esté intubado, deseable es que no requiera reanimación cardiopulmonar avanzada porque eso podría generar muchos aerosoles, pues la alternativa de diagnóstico confirmatorio, porque además ese sería el estándar de oro, y potencialmente terapéutico sería el procedimiento intervencionista. Ahora, lo que es enriquecedor de este caso es la factibilidad de haber hecho algún otro método de imagen, que no lo sé si los estudiantes lo conocieron o no, y creo que hay algún otro de los expertos, que también los métodos de imagen como el ecocardiograma es una alternativa de diagnóstico que se desplaza a la cabecera del enfermo cuando sobre todo se encuentra grave y que te puede orientar si esta elevación del ST que tienes en la cara inferior y apical coincide con los trastornos de la movilidad, ¿no? Está la doctora Verónica Bravo. ¿Estás por ahí, Vero? A lo mejor se quedó dormida. Este es el ecocardiograma que se le mostró en la sesión. Este, Hay varias consideraciones. La primera es que en un paciente con COVID no vale la pena hacer un ecocardiograma formal, detallado, ante el contexto de hacer un eco en un paciente con esta infección. Por tanto, las características generales interesan para tomar decisiones, no cosas finas. Entonces, en el ecocardiograma que se le tomó, ahí inmediato el paciente se puso mal, ahí mismo se tiene un ecocardiograma portátil de, muy accesible, y entonces se hace este ecocardiograma que muestra una fracción de expulsión limítrofe, pero fundamentalmente trastornos de movilidad, del engrosamiento. Básicamente en el septum se ve en la región apical, en la pared inferior se ven zonas de hipocinesia. Doctor Alcocer, usted anda por ahí a la mano. Usted estuvo involucrado con este paciente, le llamaron justamente por este electro. No sé si nos quiera comentar algo y si al hacer un cateterismo inmediato es la vía más apropiada para abordar este caso, doctor. Hola, Paco, muchas gracias primero que nada por la invitación y ahí saludo a todos los tutores y también a los alumnos. Fíjate que ahora que escuchaba a Juan Pablo, yo haría dos recomendaciones que quisiera decir antes de describir lo de la angiografía. La primera es que un paciente con los factores de riesgo que ya se señalaron y que súbitamente presenta un evento de una arritmia potencialmente mortal y que tiene estos cambios en el electrocardiograma, yo no tengo absolutamente ninguna duda de meterlo a una angiografía. El ecocardiograma lo vería como, pues está bien, qué bueno que lo hagamos, pero aunque me diga lo que me diga el ecocardiograma, de todas maneras está indicado hacer el cateterismo. Eso es a lo que quisiera llegar. Sin duda, el ecocardiograma, como bien lo describiste, tiene alteraciones segmentarias que corresponden con la ubicación de la elevación del ST en el electro, pero quiero ser muy enfático en ese punto. Aunque el ecocardiograma me dijera que la movilidad es normal, aún así lo hubiera metido una coronariografía. Y por un punto que mencionó Juan Pablo, tenemos que ser muy conscientes de que está en peligro la vida de una persona. Hace unos meses escribimos por parte de la Sociedad Mexicana de Cardiología un suplemento de COVID que les invito a que lo revisen. Y uno de los puntos aquí fue la toma de decisión de qué hacer con un paciente que tiene un infarto con elevación del segmento ST. Y la respuesta no está en el paciente, la respuesta está en el personal médico.
Si el personal médico tiene la capacidad de hacer el procedimiento con seguridad para ellos, con protección para no contagiarse de COVID, entonces no hay ninguna duda de que hay que meterlo a cateterismo. En cambio, si, por ejemplo, yo estuviera en un hospital donde no tiene la capacidad de hacerse el cateterismo en condiciones de seguridad para los asistentes, y me refiero a asistentes al procedimiento, no nada más al cardiólogo intervencionista, sino a la enfermera, al técnico, etcétera. Si no tienen esa capacidad, entonces definitivamente que no estaría de acuerdo. Pero bueno, afortunadamente sí tenemos en el equipo todo lo necesario para la protección y por eso fue que se tomó la decisión de hacer la angiografía. Si gustas, darle el clic nuevamente, Paco, para comentar de la angiografía, lo que hicimos aquí en el cateterismo, pues como ustedes saben, es hacer una punción de la arteria radial y por ahí meter los dispositivos que son los catéteres y en ellos pues estamos haciendo inyección de medio de contraste. Yo resaltaría decirles que son arterias que no son normales, pero la severidad. Apagó su micrófono, doctor. Gracias, perdóname. Que ahora que nada más que nos comparta la pantalla el doctor, pero Deme un segundito, doctor, estoy en esto. Algo pasó aquí con el programa este. Doctor Alcozar tiene nuevamente apagado su micrófono. Es que yo no quería que me vieran, mi querido doctor, ¿eh? Perdón, muchas gracias. Entonces les comentaba que la primera descripción importante al inyectar el medio de contraste, nosotros vemos parámetros hemodinámicos porque estamos dentro de una arteria, con lo cual podemos pintar y ver cómo está la presión arterial, la cual estaba baja, tenía hipotensión arterial, y al conectar el catéter dentro de la coronaria es un parámetro también importantísimo. Otra vez se la apagó, Doc. Sabes que es que estoy en un dispositivo que me lo trae automáticamente, perdónenme. Gracias por recordármelo. Entonces les comentaba que no encontramos en las arterias que tuviera ninguna obstrucción significativa, solamente tiene una variante que es que la coronaria descendente posterior, que en el 90% de las veces es una coronaria, se llama dominancia derecha, cuando esta arteria descendente posterior se origina precisamente de esta coronaria derecha, pero en este paciente sale de la circunfleja, es decir, se llama dominancia coronaria izquierda. La otra alteración que veo es que están un poquito más grandes de tamaño de lo normal, es decir, a esto lo describimos como ectasia coronaria, y esto puede generar trombos, puede generar, porque la velocidad de la sangre sea un poco más lenta, puede ocasionar incluso trombos, o sea, infarto por trombosis. Pero quiero aclarar que en este caso no fue así, es decir, no encontramos ninguna obstrucción significativa, una obstrucción que angiográficamente nos justificara que hubiera un daño en la coronariografía que explicara el infarto. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque esta es una patología que estamos viendo en COVID y lo estamos viendo no nada más en COVID, ya lo hemos visto nosotros antes mucho. Es una entidad que si ustedes revisan las últimas guías publicadas de infarto, aunque estas guías publicadas el año 2020 son de infartos sin elevación del ST por parte de la Sociedad Europea de Cardiología, se llama MINOCA en inglés, que quiere decir infarto del miocardio sin obstrucciones coronarias.
Y esto es bien importante porque ya el doctor Fernández les decía varios diagnósticos diferenciales, porque si ustedes buscan también en las guías la definición universal del infarto, pues el infarto tipo 1 es el infarto que está relacionado con la aterotrombosis, que es el que estábamos sospechando, pero tenemos que buscar otros tipos de infartos que, digamos, que tiene que ver con anemia, que tiene que ver con sepsis, que tiene que ver con inflamación, que tiene que ver con Takotsubo, etcétera. Hay varios tipos de infartos, pero quiero dejar muy claro que no porque dijera yo en el cateterismo que no tiene obstrucciones significativas, esto tuviera implicaciones de decir, tranquilos, no tiene nada, le va a ir bien al paciente, no se va a morir. Desafortunadamente no es así de simple. El que el paciente haya tenido esos cambios y que bioquímicamente haya tenido elevación de los biomarcadores de necrosis, como es la troponina, que es de alta sensibilidad, que es el parámetro que más usamos, es muy importante recordar que sigue siendo este el patrón que nos va a implicar el riesgo cardiovascular del paciente. Aquí lo único que diríamos nosotros es, no hay que destapar nada, no tenemos que poner ningún stent, no tenemos que hacer ninguna manipulación desde el punto de vista intervencionista, pero ya tenemos claramente el diagnóstico y sobre todo que lo que se le tiene que hacer al paciente no tenemos duda que es exclusivamente manejo médico, hablando específicamente de la enfermedad obstructiva. Pero hay otro tema que, bueno, supongo que ahorita más adelante lo comentará el doctor Fernández, que tiene que ver con los trastornos del ritmo. Eso me gustaría que lo habláramos un poquito más adelante. Doctor, mire, estoy recuperando ahorita justamente el video, parece que se bloqueó, lo voy a presentar en la plataforma directa del disco. Ok. Ahí Bueno, está. ahí está Usted me va Sí, diciendo, Sí, doctor, si quiere comentar algo, claro. Mira, aquí en esta primera inyección que estamos viendo, el catéter, en este caso fue por la arteria femoral, no fue por la arteria radial, y estamos inyectando el medio de contraste en la coronaria izquierda. Aquí, parámetros importantes es que en el sitio donde está el catéter, vemos cómo se comporta el llenado de la sangre. Las coronarias están más grandes. Si ustedes comparan el grosor del catéter con el grosor de la coronaria, pues el grosor de la coronaria es más del doble que el catéter. Entonces, de ahí que decimos que no son arterias de tamaño normal en calibre, están ectásicas. Si quieres cambio de proyección, por favor. Y lo que vamos haciendo es viendo en diferentes angulaciones. Esta, por ejemplo, es muy útil para ver el origen, el tronco principal y la bifurcación hacia lo que se ve hacia arriba, por decir que sería la descendente anterior, y la curva que se ve hacia la derecha, con esa bifurcación inicial de la circunfleja. La siguiente, por favor, Paco. Y así sucesivamente vamos revisando las diferentes proyecciones. En esta, por ejemplo, además de verificar que no hay obstrucciones, la que se pinta hacia, vamos a decir, hacia nuestra derecha y que se va dirigiendo hacia abajo, es la circunfleja dominante, ¿no? Que da la arteria exactamente la que se está con la flechita señalando. La siguiente, por favor. Todas estas inyecciones lo que hacen es que nos ayudan a estar evaluando segmento a segmento cada una de las porciones de las arterias y nos confirma que no hay ninguna obstrucción. La siguiente, me refiero significativa. Les decía al principio de la proyección, otra más, Paco, que no son sanas, pero no tiene ninguna obstrucción que requiera destaparse, vamos a decirlo así. Otra más. Todas estas proyecciones que estamos viendo en diferentes angulaciones, pues es para que en forma tridimensional no se nos escape hasta que veamos aquí la coronaria derecha, que por la variante anatómica es una coronaria derecha pequeña, no es que esté tapada, sino que simplemente la descendente posterior no emerge de esta, porque ya la veíamos en la circunfleja. Eso sería, Paco. Oiga, doctor, en un paciente en donde no encuentra arterias coronarias,
en este paciente se le hizo una ventriculografía, pudiera ser que nos sea útil para hacer diagnósticos diferencial. ¿Cuál es la utilidad de pintar y evaluar a través de este método de ventriculografía el ventrículo izquierdo, que lo estamos viendo ahí? ¿Nos podría ayudar eventualmente? Fíjate que la ventriculografía, que es lo que estamos aquí revisando en esta inyección, por un lado, al poner el catéter adentro del ventrículo, me permite ver un tema hemodinámico, que son las presiones del ventrículo izquierdo. Y la presión de llenado del ventrículo izquierdo, que es la presión diastólica y muy específico telediastólica elevada, pues nos habla de que hay disfunción diastólica en el ventrículo, que hay una cierta sobrecarga al inicio antes de que vaya a contraerse. Aquí lo que vemos en esta inyección, que obviamente no se pintó como hubiéramos quizás querido, la cantidad de contraste, a lo mejor lo deberíamos haber puesto más, pero lo que nos revela es que prácticamente la contractilidad no sale así llamativamente muy anormal. Cuando hacemos inyecciones en Takotsubo, es muy frecuente que se vea cómo se queda la parte apical con sus segmentos infero y anteroapicales, pero honestamente en este paciente no me parece. Es decir, a mí el trastorno que yo veo aquí no lo representaría como Takotsubo, que es muy característico, pero me sirve para ver algunas situaciones como es precisamente la fracción de expulsión, que se calcula en base a la sístole y a la diástole. También nos sirve para ver si hay datos de insuficiencia mitral, es decir, que haya regurgitación del ventrículo hacia la aurícula, y también nos puede dar algunos datos de complicaciones mecánicas, en algunos casos, como podría verse una comunicación interventricular, que bueno, eso lo vemos en el infarto complicado ya en etapas más tardías. No lo usamos tan rutinariamente la ventriculografía, porque precisamente el ecocardiograma nos ayuda mucho, ¿no? Pero en este caso, viendo que el ecocardiograma nos decía trastornos segmentarios, y quisimos ver a ver si en el proceso de estos minutos hubiera habido alguna modificación en la contractilidad, que bueno, prácticamente no lo vimos. Oiga, doctor Alcocer, una pregunta que pudiera surgir. Eh, ¿Usted cree que tiene algunas irregularidades el cateterismo? Algunas arterias con algunas obstrucciones. Por ahí me parecía haber visto alguna arteria con algunas irregularidades, no significativas, por supuesto. Pero la pregunta es esta: ¿qué posibilidades hay de que un paciente con un infarto agudo del miocardio, con una obstrucción coronaria, al momento de hacer el cateterismo, el coágulo se haya disuelto y no visualicemos una obstrucción porque el coágulo se deshizo? Es decir, planteando que pudo haber habido una obstrucción coronaria que se haya alisado por el sistema fibrinolítico natural y que no lo veamos en la coronariografía, y eso no nos descartaría que hubo una obstrucción en algún momento. Sí, es cierto, esa es una posibilidad. Hay datos indirectos que a veces nos ayudan, por ejemplo, cuando hay una situación de un trombo, muchas veces deja como la huella, es decir, podemos ver que se retiene contraste en alguna zona donde quizás hay una pequeña disección. La velocidad del flujo también nos orientaría que comparativamente viéramos una alteración en la velocidad del flujo de un vaso con respecto a otro. Y también es cierto que cuando angiográficamente ya no lo vemos, pues estrictamente tengamos en cuenta que el mecanismo fisiopatológico, si fuera aterotrombosis, deberíamos de ver una placa, una disección o un algo así. Si solamente fuera un trombo, si fuera un proceso exclusivamente trombótico, la realidad es que es difícil, sin duda podría ser una realidad, pero yo diría que angiográficamente muchas veces vemos el comportamiento de la velocidad, como insistía, no nada más del llenado de la coronaria, sino del flujo transmiocárdico, que nosotros le llamamos el blush, que es la velocidad con la que la sangre se va desapareciendo, por decir, del miocardio. Esos datos pueden ser indirectos de hacernos sospechar que haya pasado lo que comentas, que honestamente no me pareció en este caso.
Doctor, para sacarle jugo a usted, doctor, disculpe ahí pero mire, doctor, en esta arteria, por ejemplo, se ve un adelgazamiento, no es decir, usted podría juzgar como que no es conveniente abrirla con un stent, pero si hay estas obstrucciones no significativas en un contexto de un paciente grave, esto puede convertirse en significativo, es decir, el flujo está disminuido no para provocar un infarto, pero si el paciente está chocado, está intubado, tiene una infección, tiene demandas miocárdicas incrementadas por una sepsis, lo que sea, estas lesiones podrían tener un reflejo clínico, es decir, una expresión clínica. Ok, es muy común que estamos sobrevalorando ese tipo de lesiones por espasmo. Uno de las situaciones que suceden en un paciente que está en estado de choque o que está séptico, pues es que tiene una respuesta vasomotora que tiende a la constricción. Y esto puede ser, de hecho es relativamente común que cuando uno atiende a un paciente, y les voy a poner un ejemplo, un paciente que le destapamos otra arteria en un infarto, y en ese entonces se dijo, híjole, hay otra arteria que está tapada al 80%, la vamos a revisar en unos días después. Y se vuelve a revisar días después y la sorpresa es que el tono estaba aumentado y al estar, vamos a decir, vasodilatado, mejora. ¿Puede haber Entonces yo ocurrido diría aquí, que doctor, en este caso? sin duda ahí hay un tono vasomotor disminuido, digo, aumentado, es decir, hay vasoconstricción. Y yo lo que diría, y mi mensaje que les diría es que esas imágenes hay que verlas en movimiento y en forma tridimensional en las diferentes proyecciones. Pero insistiría que además estamos hablando de que ahí es la descendente anterior, que nada tiene que ver los cambios ni en el eco ni en el electrocardiograma, que también eso hubiera sido un parámetro de utilidad, ¿no? Decir, bueno, si no veo que hay cambios en la zona que corresponde en el electro ni en el eco a lo que estoy viendo en la angiografía. Ahora, ¿yo qué hubiera hecho si tuviera dudas o en un caso que tuviéramos dudas? Dentro del cateterismo, contamos con herramientas complementarias para tener una mayor evaluación con mayor precisión. O sea, lo primero que hacemos es poner vasodilatadores, le ponemos nitroglicerina intracoronario, pero la otra cosa que se hace también es utilizar métodos como, por ejemplo, el usar, por ejemplo, el ultrasonido intravascular, que es uno de los métodos que metemos una cámara dentro de la arteria y podemos ver el área luminal del vaso. Es decir, ese es un método muchísimo más preciso que nos va a confirmar que la obstrucción realmente es significativa. Pero yo haría este comentario, ok, tiene una obstrucción, pero no es la relacionada con el infarto. Es como un hallazgo, por decirlo así, o sea, tenía un infarto de una cara y encontré que hay una obstrucción en otro lado que a lo mejor pudiera estar de grado moderado o de grado severo. Yo la verdad es que al ver las imágenes en movimiento y en forma tridimensional, ese segmento que me mencionas no me parecería que fuera una obstrucción significativa. Gracias, doctor. El doctor, por ahí está el doctor Jorge Hernández. No sé si usted no está. ¿O Lomelí? Ah, Jorge. Sí, estoy, doctor. Hola. Estás por ahí, Jorge. Oye, Jorge, el doctor Jorge Hernández es urgenciólogo, está justamente en el área COVID y mírenlo, está entrando, como ustedes pueden ver. Hola, buen día. Jorge, este paciente recibió una dosis de dióxido de cloro antes de llegar al hospital. Gracias. Jorge, yo te haría dos preguntas. La primera es, ¿qué tan frecuente estamos viendo esto? ¿Qué efectos negativos le ves a la aplicación o al consumo de dióxido de cloro en la población? ¿Y qué consecuencias estás viendo tú en el sentido de que se retrase el paciente a llegar al hospital por esa sensación de falsa seguridad de que está protegido, etcétera? Y si has visto efectos del dióxido de cloro tóxicos en los pacientes y si crees que este caso pudo haber habido algo de eso. Hola, buen día. Gracias. Afortunadamente no es tan frecuente que veamos complicaciones por el dióxido de cloro, pero justamente creo que es el problema, tener una falsa seguridad y sentir que con ese
con ese remedio, porque esa es su categoría. Es un remedio que viene recomendado de boca en boca. Nosotros sabemos que tiene efectos tóxicos. Y bueno, la verdad es que su preparación ya deja mucho que desear. Viene un frasquito y te da unas instrucciones a la venta al público, pues de dilución muy sencilla, que expone la vulnerabilidad de la efectividad de ese remedio. Tenemos al menos documentados 2 casos de pacientes y que tenían casi exactamente las mismas características, y me atrevo a decir que hasta eran amigos por las edades y por la comunidad donde vivían, que retrasaron su ingreso, y ese es el efecto más importante. Lo que él tenía oxígeno domiciliario, y el oxígeno domiciliario también se vuelve un enemigo para los pacientes que no tienen evaluación y seguimiento médico muy apegado. Ellos tienen la facilidad de conseguir un concentrador, un tanque o el dióxido de cloro, y piensan que ya está resuelto el asunto. Y él llegó en su 8º día de padecimiento. Nosotros esperamos que la hipoxemia más severa se desarrolle entre el 9º y 12º día. Él, por recordar el caso, tiene 15 litros de oxígeno y a pesar de ello apenas alcanzaba una saturación del 75%, lo que nos hace concluir por la evaluación de la SAFI, es decir, la relación de la saturación y el FIO2 que le damos, que se trata de un SIRA severo. Llegó también en una franca insuficiencia respiratoria, tenía alteraciones gasométricas con hipoxemia severa e hipercapnia. Y su trabajo respiratorio, bueno, pues tenía una frecuencia respiratoria entre 35 y 40 por minuto. Inmediato llegó, inmediato se intubó. Ahora es un paciente que no puede quejarse, pero lo que pudimos observar fue un trastorno cardiovascular por choque asociado a arritmias. Nuestra primera sospecha pues fue, como lo hemos visto en otros tantos pacientes, una miocarditis, aunque después de resolver la taquiarritmia, observamos estos cambios que ya se mencionaron en el electro y la elevación de los marcadores. Una de las situaciones diagnósticas que teníamos era la posibilidad de que tuviera miocarditis por estrés, un Takotsubo, y bueno, se descartaron todas estas condiciones, pero se inició la lesión miocárdica. Lo que se menciona también es interesante de todas las dificultades a la que nos enfrentamos. No se puede quejar, tomarle un electro a un paciente en posición pronada, que depende de su oxigenación, también implica todo un reto. Hubo que despronarlo para revertir la taquiarritmia y para la desfibrilación. Y luego tiene muchísimos dispositivos encima que todos generan cierta interacción eléctrica, y obtener un electro es bien complejo, bien complejo. Además, si sumamos que, por ejemplo, al cateterismo todos los que estuvieron involucrados tienen que ponerse equipo de protección, pues bueno, es sumamente retórico su diagnóstico. Los pacientes con COVID severo, a todos, absolutamente a todos les duele el tórax. Y pues uno podría pensar que es demasiado difícil distinguir a quién se le vamos a hacer un electro, ¿no? En este caso no, porque hizo trastornos de ritmo. Y finalmente se pudo demostrar que no tuvo obstrucción. Como parte del tratamiento, bueno, pues se requiere la anticoagulación completa y él ya la tenía, porque es el pilar del tratamiento para el COVID. Oye, Jorge, una pregunta. En un paciente que tiene COVID, que sabe que tiene COVID, tú consideras, es decir, el paciente para acudir a urgencias al hospital, porque hay muchos COVID leves que no requieren hospital, un paciente que tiene COVID, ¿cuál es la recomendación? Ir a urgencias cuando presente qué, qué datos, qué alteraciones son de alarma para acudir a urgencias para una evaluación más detallada y definir si requiere manejo hospitalario o no. Definitivamente hay que instruir a los pacientes o recomendar a nuestros familiares incluso que todo lo relacionado a la falta de aire, a los síntomas respiratorios, la agitación con cosas sencillas como bañarse, cambiarse la ropa, subir al primer piso de la casa o las actividades habituales, eso es un síntoma de alarma y no necesitamos ni siquiera un pulso oxímetro. También saber, porque muchísimos pacientes piensan que se les va a caer el mundo por tener COVID, y el 80% de los pacientes ni siquiera va a desarrollar saturación baja. Entonces, apegarse a los síntomas. Si
esto va a ocurrir, me refiero a los síntomas respiratorios, será entre el 7º y 12º día. Los peores son para la inflamación pulmonar del 9º al 12º día. Entonces, estar atento al final de la primera semana, que el paciente a veces piensa que mejoró porque ya no tiene fiebre, porque ya no le duele tanto la cabeza, pero ahora lo que experimenta es la fatiga con actividades muy sencillitas. Bueno, conveniente será revisar la saturación de oxígeno. Y bueno, ahí en el tema de la saturación es bien complejo también. A veces me envían videos del pulsoxímetro y veo las uñas con esmalte o con jelly, pintura, etcétera. A veces me envían pulsoxímetros que tienen una variabilidad de presión de pulso impresionante y digo, ese no sirve, o que tiene batería baja y ya no se están bien. Entonces, les indico que se lo pongan en el dedo medio de la misma mano, que su mano no tenga presión, es decir, que no la eleven para estar viendo su dedito. Y finalmente, todos los días podemos prácticamente al minuto valorar si la saturación se deteriora por abajo de 90%. Ese será un paciente que al menos necesitará una imagen. Si no baja de 90%, bueno, no será recomendable hacer una tomografía. Y bueno, las radiografías honestamente no son útiles para poder valorar. Oye, ¿está el doctor Lomelí por ahí? ¿Lomelí? ¿Andas por ahí? Anda por allá atrás, pero está en entrega de guardia. Está en entrega de guardia. Bueno, quiero aprovechar, está la doctora Bianca, que es radióloga, y la verdad es que ha adquirido mucha experiencia en valorar justamente las imágenes en pacientes con sospecha o con diagnóstico de COVID. Y me gustaría que la doctora nos dijera qué aspectos son los más importantes en una tomografía de evaluar en un paciente con COVID. Si tiene alguna utilidad diagnóstica, sirve para estratificación, para ambas cosas. Y después, ¿qué utilidad tiene en el seguimiento? De hecho, me gustaría compartir, ahorita lo vamos a hacer, la tomografía de control de una semana después para ver qué opina la doctora. ¿Está por ahí, doctora? Sí, hola, buenos días. Buenos días, buenos días. Doctora, ¿qué opina? Básicamente la tomografía nos es útil una vez que el paciente ya lleva por lo menos 5 o 6 días con síntomas. En fases muy tempranas incluso podemos tener tomografías negativas. La tomografía no se ha hecho como tal un score que evalúe severidad. Se han hecho intentos por hacer scores, el más famoso es el Chest Score Severity, que hace una correlación con la severidad de los síntomas y la extensión de las áreas de ocupación alveolar. Entonces, obviamente, conforme va evolucionando la enfermedad, van evolucionando también los cambios por imagen. En fases muy tempranas podemos tener áreas focales con patrón en vidrio despulido, afección de predominio en lóbulos inferiores, se denota incremento en la vascularidad en esas áreas donde hay áreas de ocupación alveolar. Posteriormente podemos encontrar un patrón que se llama crazy paving, que básicamente son áreas de ocupación alveolar que además tienen engrosamiento del intersticio interlobulillar. Posteriormente podemos ver evolución a los pacientes que tienen consolidaciones subpleurales y otros signos que también se han encontrado. En este paciente, si podemos ver si quieres, exacto, este es un corte coronal, una tomografía en fase simple, corte coronal. Si detienes ahí tantitito, Francisco, observen cómo se ven unas áreas del pulmón. ¿Sí ven mi cursor? Puedes anotar ahí arriba, donde dice anotar, y puedes dibujar ahí. Pero sí se ve su cursor, doctora. ¿Sí? ¿Sí se ve? Perfecto. Okay, perfecto. Entonces, sí. Aquí podemos ver unas áreas que tienen, que se ven más blancas, por así decirlo. Recuerden que la tomografía, entre un tejido sea más denso, se va a atenuar más el rayo X, entonces lo que sea menos denso se va a ver más negro y lo que sea más denso se va a ver más blanco, ¿no? Entonces, ante el contexto de una neumonía por COVID, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver estas áreas que se ven más blancas, estas que ven más oscuras son áreas sanas de pulmón. Vean como aquí tenemos áreas más blancas, más oscuras. Esto es sano, esto es un pulmón enfermo, ¿no? Si vamos más para atrás, por favor.
Vean cómo se van haciendo todavía más blancas esas áreas que describíamos hasta llegar al punto de más atrás. Ya vemos cómo se ve totalmente blanco el pulmón. Ahora, hay signos radiográficos que nos hablan únicamente de un área de ocupación alveolar y una área que ya forma una consolidación, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos cómo se ve todo blanco el pulmón y el bronquio, que está bien airado, que tiene mucho aire en el interior, pues vemos cómo se ve negro, ¿no? Entonces, esto se llama el signo de broncograma aéreo. Entonces, aquí pues vemos, este paciente pues tiene un COVID en varias fases, ¿no? Tiene mucha inflamación activa, que son estas todas áreas blanquitas que vemos. Esto que ven aquí, estas líneas entre lobulillos, es el engrosamiento interlobulillar, como mencionábamos, ¿no? El crazy paving. Y también vemos otra fase más avanzada en esta paciente, que ya vemos formación de consolidaciones. Vemos que además tiene bandas de atelectasias. Entonces, todo esto nos habla de cronicidad de la enfermedad. Incluso nosotros, como bien dicen los del área COVID, ¿no? Este ya es un COVID viejo. O sea, ¿cómo lo sabemos? Pues estas imágenes que vemos desaparecen con el tiempo y quedan, bueno, que como preguntó Francisco, ¿en qué nos sirve en el seguimiento? Pues tenemos que ver que estas áreas blancas se vuelvan más oscuras, es decir, existe una mejor neumatización de los alvéolos que resuelvan esperamos que resuelvan estas consolidaciones. Y en muchos pacientes vamos a encontrar que van a desarrollar cambios cicatriciales. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver opacidades muy parecidas a estas, y además vamos a ver muchas bronquiectasias, ¿no? Vamos a ver áreas de distorsión del parénquima pulmonar, vamos a ver decremento en la expansión pulmonar, vamos a ver mucha secuela. Incluso hay pacientes que durante un mes, 2 meses de la enfermedad han desarrollado fibrosis, que bueno, eso es otro tema ya un poquito más extenso. Doctora Bianca, en su experiencia, los pacientes que ya se recuperaron de COVID, meses después, ¿cuántos meses después? Y si se pueden ver alteraciones, y si esto deja secuelas permanentes o no, o se espera que en algún momento recuperen por completo, ¿qué es lo que se está viendo? ¿Daño La pulmonar tendencia severo, es, secuelas? en pacientes que tuvieron un COVID leve van a tener resolución de todas las áreas de ocupación alveolar. A 3 meses hemos visto todavía pacientes que tienen muchas áreas de neumonitis, que son parecidas a estas, pero menos densas, ¿no? Es decir, áreas todavía de inflamación, aunque los pacientes clínicamente ya se encuentren totalmente estables. Obviamente, si tuvieron un COVID más severo, con mayor extensión de las áreas de ocupación alveolar, a 3 meses estamos encontrando ya pacientes con fibrosis pulmonar, con muchas cicatrices, con un franco decremento en el volumen, en la expansión pulmonar. Entonces, estamos encontrando esos dos grupos. La mayoría de los pacientes pues tienen una recuperación satisfactoria, ¿no? La mayoría no van a quedar con secuelas, pero en pacientes que sí tuvieron un cuadro severo de afección pulmonar, están quedando con cicatrices y no está quedando para nada el pulmón a como debería ser un pulmón sano, ¿no? Está también la doctora Maru Pérez Aguinaga, que es infectóloga. Creo que estás por ahí, Maru. Sí, Paco, buenos días. Hola. Buenos días. A todos. Maru, tú nos pudieras comentar estos pacientes que tienen COVID. Primero, me sería muy importante como mensaje, ¿cómo se diagnostica y se confirma y qué pruebas hay para eso? Porque hay pruebas para antígenos, pruebas para anticuerpos, han surgido muchas pruebas y cuando tú intentas diagnosticar, a lo mejor se toma la prueba errónea y se hace un diagnóstico erróneo. En cuanto a este paciente tenía un PCR, ¿qué opinas de hacer un diagnóstico definitivo de infección activa? Si los anticuerpos sí son de ayuda en el seguimiento o no, para qué sirven, etcétera. No sé si nos puedas comentar algo, Maru. Claro, Paco, con gusto. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, Paco, y un saludo a todos los alumnos. Disculpen que no puedo poner ahorita el video en mi computadora, pero todo empieza con la presencia de los síntomas que hemos escuchado, ¿no? Si alguien en este momento, o sea, ahorita en Querétaro, para darles una idea, de cada 10 pruebas que se hacen, 4 son positivas. La tasa de positividad es muy alta. Las posibilidades de que alguien tenga COVID es muy, muy alta. Entonces, si alguien tiene tos, fiebre, dolor de cabeza, pérdida del olfato, síntomas atípicos como diarrea y bueno, obviamente síntomas más graves como
falta de aire, es importante que acuda inmediatamente a hacerse una prueba. Una recomendación es no retrasar el diagnóstico. Si están sospechando que tienen COVID, que los pacientes acudan en las siguientes 24, 48 horas de evolución. El estándar de oro, la mejor prueba que una persona se puede hacer para COVID al día de hoy es la PCR, ¿sí? Esa sería la mejor prueba. Es la más sensible, es la más específica, detecta el DNA del virus, el material genético del virus. Entonces, si alguien tiene el virus en mucosa de nariz o de la garganta, lo va a detectar con una posibilidad sumamente alta. La segunda prueba que se podría utilizar es una prueba de antígeno, que esta prueba, como su nombre lo dice, es una prueba que detecta una de las proteínas del virus. Es una prueba rápida. La prueba de antígeno es ligeramente menos sensible que la PCR. O sea, si tú tienes las dos, la PCR es más sensible, es más capaz de detectar la presencia del virus, incluso con cargas virales bajitas. Y en cambio el antígeno, si la carga viral del paciente es baja, pudiera salir negativa. Esto sucede particularmente en personas que llevan más de 7 días de síntomas. Entonces, si alguien se va a hacer una prueba y se la va a hacer al final de la semana de sus síntomas, es mejor que se haga una PCR. Si alguien está en los primeros 2, 3, 4 días de síntomas, puede hacerse la PCR o puede hacerse la prueba de antígeno. La prueba de PCR, el proceso en sí debe tardar 4 a 6 horas más o menos en salir, pero el proceso de entrega y recepción de tu resultado puede tomar a veces 1 o 2 días. Por eso tarda un poquito más. La prueba de antígeno en sí, el proceso tarda 25 minutos o 15 minutos en hacerse, entonces el resultado se está entregando en 1 hora. Esas son las pruebas que usamos para diagnóstico, son las más recomendadas. Y hay otro tipo de pruebas que, a ver, yo te diría tal vez mi opinión personal es que no son de tanta utilidad, pero se hacen con mucha frecuencia, que son las pruebas de anticuerpos. Como su nombre lo dice, son pruebas que miden o detectan la presencia de anticuerpos contra COVID y luego los pacientes se la hacen para saber si formaron anticuerpos o no. Con esta finalidad me parece muy poco útil porque hay un 6% de los pacientes que tienen COVID leve que no forman anticuerpos medibles y porque los anticuerpos se duran 2 o 3 meses y pueden dar una falsa sensación de que si tienes anticuerpos ya no te vas a enfermar. Y ahora otra variedad que me ha tocado ver del uso de estas pruebas es que alguien que se vacunó se la hace para formar anticuerpos, lo cual creo que es muy importante comentar que no debe de hacerse porque hablando de estas pruebas de anticuerpos, las pruebas de anticuerpos son que miden contra SARS-CoV-2 y miden contra una proteína del virus que por cierto no es la de la cápside y la vacuna está dirigida contra la proteína de la cápside. Entonces los anticuerpos que uno forma por la vacuna no son los mismos que vas a formar por la de la prueba que te miden, ¿no? Entonces, desafortunadamente surge la prueba y si nosotros como médicos no apoyamos a los pacientes para dirigirlos un poquito de cuándo y por qué hacer pruebas, de repente te puedes topar. Ayer me hablaba una paciente que se había hecho anticuerpos, PCR, antígeno y tenía 3 resultados diferentes, tenía que viajar y no tenía la menor idea de qué es lo que hacer. Y ella se decidió a hacer todas, ¿no? Entonces creo que es importante que nosotros apoyemos un poquito con esta parte de dirigir qué prueba es más útil. La prueba de anticuerpos, la única que está autorizada para hacerse aquí en México es una prueba que está aprobada por COFEPRIS, que es una prueba que hace Abbott, que se llama IgG para SARS-CoV-2. Las pruebas rápidas de anticuerpos no son de utilidad. Las que miden IgM e IgG son poco sensibles y son poco específicas. Entonces, tienen una utilidad tal vez meramente informativa de que tú puedas decir tengo o no tengo anticuerpos, pero no sirven para hacer el diagnóstico. Si alguien quiere saber si tiene COVID, pues debe hacerse una PCR. Ocasionalmente nosotros en los pacientes que vemos con COVID, que de repente nos llega un paciente con un cuadro que ya pasó más de 15 días, ¿no? A lo mejor estamos viendo pacientes que llegan muy, muy tarde al hospital y que sabemos que la PCR y el antígeno pueden tener menor sensibilidad. Ocasionalmente lo que hemos hecho es decir, bueno, vamos a medirle anticuerpos para ver si al menos se ha expuesto a COVID y nos puede dar una idea de si lo tuvo, ¿no? Pero hay que recordar que para que uno forme anticuerpos normalmente tarda alrededor de 14 días, ¿sí? Entonces, más bien la recomendación para todos es si alguien sospecha que tiene COVID, que se haga la PCR o el antígeno. Muchas gracias, Maru. A lo mejor surgen otras dudas también interesantes, pero quisiera aprovechar el doctor Lomelí, también creo que ya está ahorita conectado, y plantearle en este caso en particular, se hicieron una serie de evaluaciones medio extrañas de interleucinas y no sé qué tanta cosa se le hizo. Mi pregunta es, ¿qué utilidad tienen estas pruebas cuando tú ingresas a un paciente a la terapia? ¿Qué refleja esto? ¿Simplemente que el paciente está más grave o te permite tomar decisiones terapéuticas? ¿Y qué opciones terapéuticas hay en un paciente que tiene una sospecha o una tendencia hacia la tormenta de citocinas? ¿Eso lo estás viendo frecuente o no? ¿Estás por ahí, Lomelí? Sí, ya. A ver si nos puedes dar tu opinión, Lomelí. No andaba, pero ya.
Sí, finalmente se le toman un montón de cosas al paciente. Esto no es una indicación de que a todos se le tengan que hacer. Entonces, de entrada, yo creo que lo más importante sigue siendo la oxigenación y el trabajo ventilatorio del paciente. Si el paciente tiene desaturación y si lo ven respirando rápido, pues muy seguramente es un paciente que está grave, aunque todos los demás marcadores muestren una normalidad. Hay algunos, por ejemplo, la interleucina 6, que es un predictor de gravedad, al igual que la ferritina y el dímero D. El dímero D, por ejemplo, cuando lo vemos muy alto, se piensa que es un fenómeno trombótico, y en ese caso, por ejemplo, optimizamos la anticoagulación, le damos dosis plena de anticoagulación. En la actualidad, la anticoagulación profiláctica y la anticoagulación terapéutica parece no tener diferencia, pero no se ha estudiado específicamente estos pacientes que tienen dímero D muy alto, ¿no? Por ejemplo, en un punto de corte de 300 de dímero D, hay pacientes que tenemos con 39,000 de dímero D, y pues esto sí nos da frío dejarlos sin anticoagulación plena, ¿no? Entonces, en el caso de la interleucina, es sobre todo el mecanismo de acción del tocilizumab, que es uno de los fármacos que se ha estudiado. El tocilizumab, el número necesario a tratar, es decir, de 25 pacientes que traten, solamente uno va a mostrar mejoría por el tocilizumab, y es en esos en los cuales hemos tenido interleucina de 2000, 2600. La mayor parte de pacientes traen interleucina 3 veces arriba de su valor normal, que es de 7. Entonces, el protocolo que se hacía en un inicio es de que si traen más de 3 veces el valor de interleucina se les daba tocilizumab, pero finalmente se inmunosuprimen. Algunos de ellos terminó con perforación de colon, descritos en la literatura también por la inmunosupresión y la proliferación bacteriana, por sobreinfecciones. Entonces, sí, para aquellos que tienen un mecanismo de interleucina tan alto, sí está considerado darles el tocilizumab, con posibilidades de mejorar uno de cada 25 pacientes en los cuales fue administrado. O sea, tampoco es que sea la panacea, ¿no? Y en el caso de el resto de marcadores, ferritina, los linfocitos, por ejemplo, han mostrado que son más que nada predictores. Es como para decirle a la familia la condición o el porcentaje de mortalidad. Acaba de salir una publicación en un journal que se llama Critical Care, en donde un médico que está en nutrición, en la terapia intensiva de nutrición en el INCAN, hizo una revisión, tiene una base de datos donde ha integrado cerca de 18 hospitales en México, en donde, por ejemplo, miden estos marcadores, y lamentablemente la mortalidad en México es para pacientes intubados de un 80%. En un hospital en donde no está manejado pues por el personal propio de terapia intensiva, la mortalidad se sube hasta el 84%, y en las terapias intensivas la mortalidad de los pacientes intubados es del 72%. Entonces, con todo esto, cuando vemos marcadores inflamatorios tan altos, una tomografía con bastante daño, incremento en el trabajo ventilatorio, desaturación, hay pacientes que llegan saturando 12%, y llegan así caminando, y que ya de entrada no necesitas conocer más, simplemente sabes que al paciente le va a ir mal. O si un paciente se pone mal desde los primeros días de la enfermedad, empieza a bajar la saturación por ahí del día 6, día 7, ya está saturando menos de 80%, indudablemente le va a ir mal al paciente. Y claro que correlaciona con biomarcadores elevados, ¿no? Por eso es tan importante monitorear la oxigenación. La verdad que si hubiera una buena estrategia, debería de haber oxímetros en la entrada de los supermercados, en la entrada de todos los lugares, más que sensores de temperatura. Creo que el oxímetro tendría más sensibilidad para detectar esos pacientes que realmente traen un COVID intenso, ¿no? Gracias, Lomelí. Verónica, ya te veo por ahí. Quisiera hacerte una pregunta. Hay pacientes que tienen COVID leve, COVID moderado, severo, independientemente. Mi pregunta es esta. ¿Qué utilidad tiene un seguimiento cardiológico en un paciente que tiene el antecedente de COVID independientemente de la gravedad? ¿Se tienen que evaluar todos, solo algunos, solo los que tuvieron grave? Es decir, ¿qué efectos tiene el COVID a largo plazo en el corazón? Estamos viendo pacientes con problemas cardiovasculares independientes de la afección pulmonar o no, o siempre van de la mano. ¿Qué opinas, Verónica?
Bien, un abrazo, doctor Fernández, y un agradecimiento por la invitación. Sí, me voy a cambiar aquí un poquito la pantalla, a ver si lo logro. Bien, en el COVID, ¿no? Estamos viendo muchas cosas. No hay un consenso general en cuanto a ecocardiografía, pero lo que sí estamos viendo son cuestiones agudas y subagudas. Las agudas son, por ejemplo, esto, o como por ejemplo el caso que se tocó ahorita, en donde podemos ver alteraciones graves del corazón. Se han dividido en miocárdicas, la afección miocárdica, que no podemos distinguir entre, por ejemplo, miocarditis e infartos. Efectos trombóticos, como este que están viendo aquí, que es un trombo apical, o efectos trombóticos a nivel de la ¿Este es un circulación. paciente con COVID, Vero? Este es un ¿Este que paciente estás con COVID. mostrando? Exactamente, un paciente con COVID en situación ¿Agudo? ya subaguda. Subaguda, eso. Subaguda. Este paciente ya tiene más de 3 semanas que tuvo COVID y pues está empezando con esta circunstancia. ¿Se ve la fracción de expulsión muy disminuida, Vero? Muy disminuida, alteraciones de la contractilidad que aparentan segmentarias, pero que a la vez es globalizado, incluso el ventrículo derecho está hipocontráctil. ¿Estuvo hospitalizado este paciente, Vero? Este paciente, ¿no? Este paciente fue uno de los Era pacientes ambulatorio. que se la pasó en su casa. Entonces, esto es lo que estamos viendo actualmente. Pacientes que tuvieron un COVID diagnosticado como leve o moderado, que la pasaron en casa y que por alguna circunstancia tenemos persistencia de la disnea, persistencia del cansancio, que ahora se le ha dicho síndrome post-COVID, pero que no necesariamente es una evolución natural. Entonces, la recomendación de seguimiento no sería tal vez en todos los pacientes, sería una locura, ¿verdad? Pero sí en aquellos en los que tienen todavía síntomas o aquellos que tuvieron dolor torácico, específicamente dolor torácico durante el periodo agudo de COVID, que han seguido con la disnea, que tienen edema en miembros pélvicos, que tienen dolor torácico atípico, eso es muy importante, no les está dando angina clásica. A este tipo de pacientes los encontramos con dolor muy ligero, a veces solo son punzantes, a veces son irradiados, a veces no, entonces dolor torácico, eso nos tiene que llamar la atención y sobre todo que no tengan una evolución esperable, es decir, como bien decían ya los demás, las complicaciones del COVID, esas radiografías y tomografías tan cambiantes, pues van resolviendo con el tiempo y también la disnea del paciente debe resolver con el tiempo. Si ya vamos en una evolución un poquito más allá y el paciente persiste con ese cansancio, disnea, dolor torácico o edema en miembros pélvicos, bueno, conviene hacer la detección. Ahora, pacientes que estuvieron con un COVID moderado o grave, pues ahí sí de todas el seguimiento se recomienda pues al menos que no haya quedado con afección después del COVID. Y Gracias. la otra cuestión, Sí. gente joven, que es la que a veces decimos que tiene un COVID leve, lo que estamos encontrando más frecuentemente es también la presencia de pericarditis o miocarditis. Entonces, gente joven que tuvo una evolución no tan sencilla y sobre todo que tiene esta cuestión de dolor torácico, cuidado, necesitamos ver que no tengan alguna otra complicación. Gracias, Vero. Bueno, la estrella de la sesión en realidad es Rafa Vera. El doctor Rafael Vera es cardiólogo hemodinamista y con una especialidad en tomografía y resonancia. Y él es el médico tratante de este paciente. Entonces es la estrella de la sesión. Vera, yo tendría algunas preguntas. Primero, ¿cuál es tu diagnóstico definitivo ya del caso? ¿Qué diagnóstico tiene este paciente a tu punto de vista? Si ya podemos hacer un diagnóstico sin duda de miocarditis o no, por qué no se le hizo una resonancia magnética, o si se le hizo, qué salió. Es decir, ¿nos puedes contar cómo ha ido el paciente, cómo ha evolucionado, cómo lo has visto, qué pendientes tienes con él? ¿Cuál es tu diagnóstico definitivo? Tu micrófono no se escucha, Rafa. No, creo que hay problema ahí con tu audio. No se escucha, Rafita. Te esperamos.
Bueno, mientras Rafa, si quieres comienzas a hablar cuando te puedas conectar, doctores, la idea de la sesión pues es que, como vieron, ver diferentes perspectivas. En este caso en particular, me voy a adelantar un poco la respuesta de Rafa, y es el hecho de que este paciente tiene pendiente una resonancia magnética. La resonancia magnética, hay resonadores en la ciudad, pero se requiere un software especial para hacer resonancia cardíaca, cosa que no existe. Ahí en el hospital donde está el paciente, en el hospital H+, recientemente se acaba de instalar el software, y en las próximas semanas se podrá hacer la resonancia seguramente de este paciente para tener un estudio definitivo, contundente o más contundente acerca del diagnóstico final. Rafa, todavía no te conectas, ¿verdad? Todavía con problemas. Ok. Doctores, no sé si quieren aprovechar ahorita en lo que se conecta Rafa. Hola Paco, ¿me ya conecto? está. Sí, Rafa, te escuchamos. Bueno, entonces mira, la pregunta inicial era... ¿Cuál es tu diagnóstico definitivo del paciente? Que desde el punto de vista cardiovascular, por supuesto. Tu micrófono, Rafa. Rafa, tu micrófono. Eso. No, hay que activarlo ahí. Lo tienes desactivado. Ya, ahí está, listo. ¿Me escuchas? Sí. Una cosa que quería puntualizar inicialmente es que el médico tratante es el doctor Alejandro Zárate. A mí me pidieron una interconsulta por la parte de cardiología y le está dando seguimiento. El paciente durante su hospitalización estuvo haciendo arritmias, como inicialmente bradicardias sintomáticas, y por eso cuando le hicimos el cateterismo, nos habían pedido que le colocáramos un marcapasos, mismo que hicimos durante el procedimiento del cateterismo, un marcapasos temporal, y posteriormente estuvo desarrollando taquicardias ventriculares no sostenidas, que si bien todo eso, digamos, todo el contexto clínico nos ayuda a sospechar que efectivamente el paciente tenía una miocarditis, el diagnóstico, digamos, el diagnóstico definitivo es difícil de hacerlo. A cierto punto hay una parte donde tienes que descartar la presentación, que no se trate de un síndrome coronario agudo, que por eso la indicación de hacer un cateterismo me parece que es correcta. Luego, ciertamente, hablando un poco de lo que decía Marco, hay un pequeño porcentaje de pacientes que se le hace un cateterismo en el contexto de un infarto, que no tienen lesiones coronarias, y sin embargo, en esa categoría de MINOCA, una de las maneras que te ayudan a hacer el diagnóstico definitivo es la resonancia magnética. Efectivamente, la resonancia magnética en México no es tan accesible, y en pacientes que no están hemodinámicamente estables no se debe realizar. Y también es cierto que en pacientes que están teniendo taquicardias ventriculares quizá no es el mejor contexto para hacerlo. Finalmente, tú necesitas cooperación del paciente para poder hacer este estudio, y necesitas sincronizar el latido cardíaco con la adquisición, igual que ocurre un poco con la tomografía coronaria. Entonces, pues si el paciente no está estable y no está cooperando, va a ser un estudio difícil de realizar. La gran ayuda de la resonancia magnética es que te permite hacer una caracterización tisular, es decir, ver qué ocurre dentro del músculo del corazón sin necesidad de hacer una biopsia. Entonces, el diagnóstico definitivo de una miocarditis tendría que ser con una biopsia. Lo que hemos visto en muchas ocasiones es que la inflamación ocurre de forma uniforme, con lo cual tener una idea exactamente de dónde está ocurriendo la inflamación, pues también nos puede ayudar a hacer un diagnóstico más preciso. Y la resonancia magnética, a la hora de utilizarse la caracterización tisular, nos puede ayudar primero en secuencias como un T2 pesado a ver la zona que está inflamada, y eso nos habla de un proceso agudo. Y luego utilizamos una secuencia que se llama T1, pre y post gadolíneo, que en realidad lo que te ayuda a ver es en las zonas, le llamamos de máxima hiperemia, ver en dónde está más inflamado ese corazón. Entonces, todo eso te ayuda a reconocer procesos agudos y dónde está la zona especialmente inflamada. Y finalmente, una de las secuencias más útiles que tenemos es cuando se administra el gadolínio
y podemos ver el reforzamiento tardío, es decir, las zonas afectadas van captando el gadolinio habitualmente por desórdenes de las miofibrilas y también por colágeno y fibrosis. Y entonces cuando eso va ocurriendo, nosotros podemos diferenciar los infartos de los procesos de inflamación en miocarditis. Eso afortunadamente no se requiere un proceso cuantitativo, entonces ahí, digamos, los primeros criterios, que se llaman los criterios de Lake-Lewis, son hasta cierto punto cualitativos y los podemos realizar con una gran sensibilidad. Y luego, pues recientemente están saliendo nuevas secuencias que nos ayudan a hacer una caracterización más cuantitativa y nos ayudan a diagnosticar de una forma más fina, que próximamente, en las próximas 2 semanas, ya vamos a tener aquí en el hospital. Entonces, esa es una parte muy importante que nos ayuda a hacer o a llegar a un diagnóstico definitivo sobre el procedimiento, sobre la enfermedad que está teniendo el paciente. Pero también el contexto clínico pues, es fundamental. También hemos visto en las miocarditis que es de gran utilidad hacer un seguimiento en términos de poder ver si el paciente se ha ido recuperando adecuadamente. Muchos de estos pacientes hacen una insuficiencia cardíaca transitoria y luego se recuperan, pero hay otros que no. Y hay unos que hacen poca fibrosis miocárdica, pero hay otros que no. Y los que hacen mucha fibrosis con dilatación del ventrículo están en mayor riesgo de muerte súbita. Y esos pacientes pues, podrán ser considerados para colocarse desfibriladores automáticos implantables, cosa que ya hemos platicado y es quizá más de tu ventanilla que de la mía, ¿no? También es cierto que durante su evolución el paciente ha presentado múltiples eventos de taquicardia ventricular. Si bien es cierto que las guías o los lineamientos de miocarditis te mencionan que no necesariamente requieren un antiarrítmico, pero también lo que hemos estado viendo es que si el paciente los está presentando con mucha frecuencia, pues sí es importante utilizar antiarrítmicos. Las guías y los artículos recientemente publicados también te mencionan que no se deben utilizar antiarrítmicos que tengan un efecto enotrópico negativo inicialmente, como puede ser el beta bloqueador, sobre todo en pacientes que están en falla cardíaca. Una vez en una fase ya subaguda, lo que utilizamos inicialmente fue la miodarona para disminuir la carga arrítmica y funcionó muy bien. Y posteriormente, a pesar de la miodarona, siguió presentando taquicardias ventriculares y tuvimos que utilizar un poco de beta bloqueador, pero ya en un contexto muy diferente. Oye, Rafa, ¿no? el paciente va mejor. Desde el punto El de vista paciente, testobado. el paciente ha evolucionado muy bien en ese sentido. Se logró la progresión de la ventilación mecánica, se logró destetar del ventilador, estuvo con traqueostomía un rato y ya finalmente ahorita está con cánulas nasales nada más. ¿Pero por cuánto tiempo lleva hospitalizado Rafa? El paciente ingresó el día 14 de enero y bueno, pues ya ahorita 18 de febrero. ¿Verdad? El paciente empezó el 13, ¿no? El 13 de febrero. El 13 en realidad empezó como el 6-8 de febrero, de enero, a tener los síntomas y el 14 fue hospitalizado, intubado. Eso es. Y estuvo hasta ahora. Pero bueno, sí, efectivamente, yo creo que clínicamente tenemos muchos parámetros para pensar que va mucho mejor. Ya está en su fase de recuperación, en términos generales. Gracias, Rafa. Bueno, doctores, creo que ya nos pasamos un poquito de tiempo. Quizá lo único que me gustaría cerrar la sesión, no sé si el doctor Miguel Ángel Rangel nos puede apoyar un minuto, a comentarnos, porque todos estamos sufriendo lo mismo, esta ansiedad, fobia, o podríamos decir covidofobia, o no sé cómo llamarle, una fobia por padecer la enfermedad, y una vez que sale uno positivo con la prueba, la gente se vuelve, algunos se psicotizan verdaderamente, que estas manifestaciones no directamente relacionadas con el COVID, sino por la cultura y el hecho de enfrentar esta enfermedad y la incertidumbre. No sé si, doctor Miguel Ángel, si nos quiera comentar algo o enriquecer en este sentido. Fíjate que sí, mi querido Paco. Normalmente, pues en la teoría, antes de que enfermara yo, pues lo tenía perfectamente dominado, ¿no? Es decir,
había apoyado a muchos pacientes con síndrome post-COVID, con depresión secundaria, con ataques de pánico, frente a una vivencia extrema que en esos casos se interpretaba como un trauma psicológico o la cercanía a la muerte, ¿no? Al haberlo vivido en primera persona, ahora sí que pude experimentar algunas de esas facetas. La verdad es que la parte más angustiante en mi caso fue cuando, pues, la incertidumbre de cómo voy a evolucionar. Es decir, la devoción de la doctora Maru Pérez, que me estuvo atendiendo, de Marco Alcocer, de todo el equipo, me ayudaban y al mismo tiempo, pues me compartían los parámetros, vamos a decir, los médicos en cierto grado, pero pues no había una certeza, ¿no? De qué iba a pasar. Esa parte de soledad, de lucha, de miedos, definitivamente ahorita la entiendo mucho mejor. Doctor, estos pacientes que están hospitalizados habitualmente obviamente no se les permite tener familiares ahí, incluso aunque estén muy graves, están conscientes. Ese aislamiento ya per se de un paciente en terapia, aquí se agudiza especialmente, ¿no? Sí, no, claro, digo, estaba yo en la meditación individual y no había manera no había ningún familiar en ese lapso. Si bien yo creo que en la parte que me sentía mal no sé si me hubiese ayudado, pero es una lucha en soledad de cierta forma, porque además tampoco hay una comunicación, digamos, la parte de la enfermería, que es muy interesante, la parte intrahospitalaria, me refiero, es una ayuda más técnica que relacional, lo cual podría mejorarse sin duda con el sentido del acompañamiento psicológico. Diferente a una sala común, aunque también hay elementos traumáticos en quienes han estado en hospitales públicos, pues les toca ver la muerte así que de sus vecinos de cama, y eso les deja un periodo de duelo mucho más complicado y de estrés postraumático, ¿no? Entonces, sí es importantísimo el acompañamiento psicológico, psiquiátrico. Cuando hay manifestaciones clínicas de ansiedad, depresión, pues hay que tratarlas y además empezar la parte de la psicoterapia de apoyo al menos. Porque si no, pues va a dejar un periodo de invalidez y de regreso al trabajo mucho más tardío, y además el malestar que ocasiona una depresión, pues son elementos de mal pronóstico para la rehabilitación. Bueno, doctor, usted tiene más estrategias para superar estas cosas seguramente que un paciente ordinario, ¿no? Bueno, doctores, creo que ya nos pasamos de tiempo, pero creo que ayudó a tener alguna perspectiva un poco más amplia. Todos los médicos están involucrados con estos pacientes, por tanto, les hablan desde lo que ven, desde lo que leen, su experiencia personal, y creo que eso puede ser enriquecedor. No sé si alguien quiere hacer un comentario, alguno de los otros profesores, para concluir. Bueno, doctores, pues muchas gracias por el tiempo y perdón por la extensión un poco, pero creo que era importante que abriéramos los comentarios a todos los colegas. Doctores, nos vemos pues seguramente el próximo martes para el siguiente caso. Nos vemos, doctores. Muchas gracias. Muchas gracias. Bye.